original en castellano, sino quién lo tradujo y todo. Y ahí aparecen varios himnos de Henry C. Riley, traducidos por él, como dije, o escritos por él. Y yo siempre me pregunté por qué empezaron a reunirse en San Juan de Letrán número 2. Ya después, cuando supe que era la sede de la Sociedad Filarmónica de México, dije, a lo mejor por el gusto de Riley con la música, se vinculó con ellos, no sé si daba clases ahí, o qué. Cuando Riley llega a México, una de las cosas que incorpora al grupo de San José del Real es el canto. Antes de la llegada de Riley, solamente se hacían lecturas bíblicas, una exposición de la palabra, testimonios, pero no se cantaba. Eso lo tengo muy bien documentado, porque personas que asistían a San José del Real cuentan como el que incorpora los cantos al grupo, también la escuela dominical y otros elementos, es Riley. Entonces, el grupo empieza a reunirse en los primeros, quizá finales del 70, principios del 71, más bien finales del 70, en San Juan de Letrán, número 2. La dirección es importante por lo siguiente: en el número 3 de esa calle estaban las oficinas del que era el principal periódico liberal, y quizá el principal periódico de México, llamado El Monitor Republicano. El Monitor Republicano era fieramente anticlerical y antirromano. Entonces era vecino del grupo de la Iglesia de Jesús, que se reunía en el número 2. Manuel Aguas cuenta que él empieza a asistir al salón grande de San Juan de Letrán número 12, y dice que se sentaba hasta atrás, y como era miope, dice, yo nada más a la lejanía pues veía una figura, pero no era yo capaz de reconocerla. ¿Quién era? Era Henry C. Riley. Hasta que lo presentan con Riley, los dos inmediatamente congenian, hacen causa común. Y el día 2 de abril de 1871 es recibido Manuel Aguas como miembro de la Iglesia de Jesús. El superior de Manuel Aguas, Nicolás Arias, le manda una carta preguntándole, oiga, que usted ya renunció a la fe romana y demás. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente el Monitor Republicano, en esa fecha, el 11 de abril de 1871, obviamente ahí no se ve, está muy apretado, ¿verdad? Leer estos periódicos, ahora sí que casi me ha costado un ojo de la cara, estaba apretadísima la letra. Pero ahí está una notita donde dice que dicen que el padre Manuel Aguas se ha convertido al protestantismo. De ser esto cierto, los evangélicos han sumado a un gran personaje a sus filas en el Monitor Republicano. Bueno, por favor, la imagen que sigue. Muy bien. El Monitor Republicano, en esa fecha, publica la carta de Manuel Aguas, muy extensa, a Nicolás Arias, donde dice, le voy a contar ahora sí que la historia de lo que ha pasado. Está fechada el día 16, pero es publicada 10 días después. Primero le cuenta que yo hace 3 años todavía era sacerdote romano en Azcapotzalco, y muchas de las cosas que ya les platiqué, le va contando. Pero después hace una larga exposición de pasajes bíblicos y muchas citas sobre doctrinas centrales, dijéramos, de la fe bíblica, ¿no? La cuestión de la salvación, la cuestión del papel de las obras, y muchos otros elementos que se sustentan en la enseñanza de las Escrituras, en contradicción, por ejemplo, con lo que se sostiene, dijéramos, en el romanismo clásico. Y después hace un diálogo ficticio entre un moribundo y un sacerdote católico, que antes de darle la extrema unción le pide un montón de requisitos, ¿no?
y que deje dinero para que en el altar del perdón en la Catedral de México se digan varias misas, porque si no se va a sufrir en el purgatorio. Y ahí están el diálogo del moribundo y el sacerdote romano, y el moribundo pues se muere y nunca recibe los santos óleos ni la absolución, porque no cumple ciertos requisitos que le está pidiendo el sacerdote romano. Al final de su carta, después Aguas retoma otra vez el papel, dice: sí, me estoy reuniendo ya con la Iglesia de Jesús, grupo de verdaderos cristianos, al cual yo invito que, y ya, ustedes se imaginan, hacen una serie ahí de propaganda, vamos a decirlo así, y dice: además les invito para que el próximo domingo asistan a este lugar de verdaderos cristianos, y porque yo ahí voy a comenzar a predicar. Fíjense, es muy importante. Como dije, aunque ahí tiene fecha de 26, es cuando es publicada. La carta tiene fecha del día 16. ¿Cuándo es el próximo domingo? Es el 23 de abril de 1871. Esta fecha es importante porque fíjense que yo, platicando con varios de los dirigentes de la Iglesia Anglicana y con el obispo Puchaya en México, pregunté: bueno, ¿y cuándo se abre al culto de la Iglesia de Jesús? Porque así se hace llamar el movimiento, San José de Gracia. Y me dijeron que no sabían, porque la fecha, no sé, nunca se fue transmitiendo. Entonces yo, en los periódicos que fui, encuentro la noticia y le digo: ¿sabe qué? Ahora sí ya tenemos la fecha. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la segunda, la otra parte. Pasa a la página, a ver atrás, por favor. El Monitor Republicano publica en la segunda columna, ahí abajito, se ve más o menos el subtítulo, es 1, 2, 3, 4 columnas, es la carta. Y pasa a la siguiente página, por favor, que son 2 columnas más, de letra apretada. Esta carta, pasada a máquina, a doble espacio, en lo que son las cuartillas, son como casi 20 cuartillas, es decir, es amplia. Entonces, ahora sí, por favor, la que sigue. Bueno, apertura de San José de Gracia al culto de la Iglesia de Jesús. El primer culto es del 23 de abril de 1870. Como ustedes saben, la Catedral de San José de Gracia tenía una larga historia como templo católico romano. El edificio actual no es el original del siglo XVII, porque primero era una pequeña construcción, se fue destruir y demás. Ya el actual es mucho más tardío, pero su origen viene desde el siglo XVII. Y como ustedes saben, con la desamortización de los bienes del clero y expropiaciones que hacen sobre todo el régimen de Benito Juárez y demás, muchos de los templos católicos quedan abandonados o expropiados. Entonces, varias de estas propiedades son puestas a la venta. El que compra el templo de San José de Gracia es Henry C. Riley, por un poco menos de 4,000 pesos de la época. Alguien que sea experto en economía tendría que hacer el cálculo de cuánto sería eso hoy. Nosotros que está aquí mi amigo y hermano, también pastor de la Iglesia Anabautista Menonita, Oscar Jaime Domínguez, le dijimos al obispo Carlos Tuché: oiga, obispo, pues nosotros les damos 20,000, ¿no? Por San José de Gracia, van a salir ganando, ¿no? ¿Cuánto sería eso? No sé. Pero Henry C. Riley lo compra en abonos. No, ni siquiera es los 4,000 pesos ahí, sino yo logré ya también salvar el documento donde se firma por cuánto y las condiciones. El que lo vende por parte del gobierno es Matías Romero, y la transacción. Entonces les entregan el templo de San José de Gracia a Riley en febrero del 71, y se pasan como 2 meses más o menos acondicionándolo porque estaba en muy malas condiciones, y está listo para ser abierto el 23 de abril. Yo no había encontrado la fecha exacta,
más o menos menciones, hasta que en un periódico de la época llamada El Ferrocarril, me encuentro una pequeña noticia donde dice: se abrió el templo de San José de Gracia al culto de los protestantes, y etcétera. Esa pequeña nota nada más. Pero después, por favor, la que sigue. Ese es un grabado de San José de Gracia, que viene precisamente también en este documento. Es un grabado que tomamos de ahí, el que les digo que escribe la carta en 1874. La que sigue, por favor. Bueno, una de las madrugadas de investigación en la Hemeroteca Nacional de México, casi me voy para atrás, entre tanto del sueño y también cautivado y maravillado por lo que encuentro. ¿Cuántos de ustedes han leído algo o sabemos algo de este personaje llamado Ignacio Manuel Altamirano? ¿No? ¿Sí? Es un personaje fascinante. Ignacio Manuel Altamirano era un indígena. Él decía indígena de raza pura, nacido en Tixtla, Guerrero. Hasta la edad de 12 años se había mantenido como indígena analfabeto. Sus padres, con mucho esfuerzo, lo van y lo inscriben en algún pueblo cercano que sí tenía escuela, y comienza su proceso de escolarización. Y tenía una capacidad de aprendizaje muy rápido, una retentiva también muy desarrollada, y en poco tiempo supera a sus condiscípulos que lo aventajaban en la escolaridad. Se le despierta a Ignacio Manuel Altamirano un hambre por el conocimiento, de esos que los años los quiere recuperar todo lo que no había aprendido. Después estudia, se traslada a la Ciudad de México, estudia ahí. No se traslada a la Ciudad de México, se traslada a Toluca para estudiar en el Instituto Científico y Literario del Estado de México en Toluca, becado por fondos que se habían conseguido para educación de estudiantes indígenas. Y fíjense cómo es la historia, se conecta. ¿Quién había abierto el Instituto Científico y Literario del Estado de México? Un personaje en 1828 llamado Lorenzo de Zavala. Y uno puede decir: está bien, ¿verdad? Pero ¿quién era Lorenzo de Zavala? Un amigo de James Thomson. ¿Quién era James Thomson? ¿Se acuerda que fue a distribuir las Biblias? Ajá. Y Lorenzo de Zavala era un liberal que fue gobernador del Estado de México, aunque él era yucateco, que cuando conoce lo que está haciendo Thomson, lo apoya, escribe artículos de opinión en periódicos para defenderlo y todo. Se hace miembro de la Sociedad Bíblica que encabeza James Thomson, y él es el que abre ese instituto en 1828. Después, la historia de Lorenzo de Zavala es muy, que dijéramos, aciaga y tiene ciertas contradicciones, porque él, como un liberal y federalista y combatiente contra el conservadurismo mexicano y contra el centralismo, emigra hacia lo que entonces era Texas, que era parte de México, y allá se lucha por la independencia de Texas sin saber lo que iba a pasar después, y es vicepresidente de la República de Texas. Entonces en la historia mexicana pasa a ser como un traidor, ¿no es cierto? Y Lorenzo de Zavala es el que funda ese instituto. Ahí estudia Ignacio Manuel Altamirano y después va a México para estudiar leyes, y es miembro de la famosa Academia de Letrán. Esta Academia de Letrán era una especie de tertulia donde los liberales más inquietos y brillantes de México, Ignacio Ramírez y toda la gran playa de intelectuales liberales mexicanos, se reunían, y ahí está Ignacio Manuel Altamirano. Él, de manera autodidacta y también por su escolaridad, aprende varios idiomas: francés, latín, inglés y demás.
se convierte realmente en un gran maestro también. Y escritor, escribía en cuanto periódico liberal se publicaba en México. Creó revistas literarias como El Renacimiento, también la Sociedad de Libres Pensadores, y sería muy larga la lista de la historia intelectual y de vida de Ignacio Manuel Altamirano. Él asiste el día 23 de abril de 1874 a la apertura de San José de Gracia. ¿Cómo sabemos esto? Porque en un periódico llamado El Federalista del 24 de abril de ese año, es decir, al día siguiente, aparece una crónica firmada por Ignacio Manuel Altamirano de lo que acontece ahí en San José de Gracia. Entonces, este personaje estaba en la cúspide de su producción y de su fama cuando asiste a San José de Gracia. La crónica es relativamente extensa y nos dice varias cosas. En primer lugar, dice que la gente se agolpa para entrar. San José de Gracia está en la actual calle de Mesones, número 139. Dice que la calle es insuficiente de la gente que quería entrar. Calcula que había por lo menos 1,500 personas en este lugar. La nave es grande, ¿no? Sí, los que conocen ahí. Y pues que ya no había más por dónde moverse. La otra cuestión, dice que lo que dice, que él observa, dice una gran devoción, la gente seguía la liturgia, cantaban los himnos, la exposición bíblica. Y otra cuestión que le llama la atención es la asistencia. Dice, había de todas clases, hombres, señoritas, gente bien vestida, pero también numerosos indígenas. Él era indígena, ¿no? Y entonces es sensible a esta realidad. Los indígenas. En un México que todavía hoy es muy racista, ¿no es cierto? Y dice, los indígenas estaban ahí presentes. Narra lo que atestigua, lo publica con mucho entusiasmo. Y aquí debemos de hacer otro pequeño alto. Dejamos a Manuel Aguas predicando en San José de Gracia por primera vez y tenemos que hablar un poco más de Ignacio Manuel Altamirano. ¿Por qué? Porque otra vez esos descubrimientos que uno hace, dice, ¿por qué esto estaba oculto? Estamos en abril de 1871, ¿no? Pero resulta que un año atrás o más, Ignacio Manuel Altamirano escribe artículos en un periódico que se llamaba El Siglo XIX en defensa de lo que él llama los hugonotes de Chimalhuacán. Los hugonotes, ustedes saben, eran los protestantes franceses. Chimalhuacán es un poblado del Estado de México. Y entonces toda esa parte pues era zona de población mayoritariamente indígena. En Chimalhuacán había un grupo